Bien, entonces, sí, como les decía, en esta clase comenzamos el segundo periodo, el segundo bloque, dado que ya cerramos el primer bloque. Entonces, coincide con el regreso a clases a esta segunda parte del curso, que restarían 2 semanas de abril y 4 semanas de mayo para terminar nuestro curso. Entonces, pues se va a ir muy rápido, ¿no? Ustedes ya avanzaron entregando un borrador. Eh, yo todavía no se lo reviso el borrador, pero conforme vaya pasando las semanas, espero que sea en abril, tengan su retroalimentación, algo sencillo en torno a su trabajo, a lo que presentaron. Y bueno, como les decía, el cierre del bloque de enfoque clásico de la sociología terminó con la última clase y ahora vamos a comenzar un nuevo bloque. Este nuevo bloque tiene que ver con la revisión de los pensadores contemporáneos. Vamos a comenzar con Michel Foucault. Michel Foucault es un pensador francés postestructuralista. Vamos a revisar algunos elementos de qué se va a entender por estructuralismo y a partir de este elemento de qué se entiende por estructuralismo, vamos a poder comprender mejor esta segunda etapa, ¿no? Llamada digamos, en el curso está dividido el primer bloque, segundo bloque, enfoque clásico, enfoque contemporáneo, pero también hay una manera de clasificar y que yo le enuncié en algún momento, que es el segundo periodo de la modernidad no occidental. Algunos le llaman la tardomodernidad o también le llaman posmodernidad. Vamos a ver esos elementos y todo ello enmarcado repito, en la figura de Michel Foucault con el que comenzamos nosotros a trabajar para este segundo bloque, ¿no? Entonces, esta clase va a consistir en eso, ¿bien? Y vale la pena señalar que para mí Michel Foucault es uno de los autores que, digamos, más puede favorecer el proceso de formación de los estudiantes de criminología, específicamente una obra que se llama Vigilar y Castigar. Michel Foucault, desde esta obra, Vigilar y Castigar, les puede dar muy buenos referentes, bien, sobre lo que es, digamos, el sistema penal, bien, el sistema que algunos llaman también del panóptico. Bien, es un sistema que tiene que ver con la vigilancia constante. Para muchos, nuestra sociedad contemporánea se mueve bajo ese parámetro de una sociedad completamente vigilada, bien panóptica. Hay que decir que los elementos de vigilancia son más sutiles, no tienes que estar encerrado en una cárcel, sino que los elementos de vigilancia están volcados en todo momento sobre los ciudadanos, ¿ven? A través de cámaras, ¿bien? O de los propios dispositivos digitales, nuestro propio celular, nuestra computadora, son instrumentos de vigilancia y de alguna manera de control, ¿bien? Y eso lo apertura Michel Foucault, ¿no? La reflexión que se hace en torno entonces a esta sociedad, algunos le llamaban la sociedad del panóptico o del Big Brother, bien, recordando también una novela de George Orwell, la novela de George Orwell que también se la recomiendo, llamada 1984. En esa novela de 1984, George Orwell hace una crítica al sistema totalitario en la URSS, en la época de Stalin, y hace una denuncia a través de una obra de ficción, una novela, en donde aparece la mención del Big Brother o el Gran Hermano. El Gran Hermano es una especie de entidad omnipotente que aparece en pantallas. Todas las casas de esta novela, podemos decir, distópica, tienen una pantalla electrónica, una pantalla en donde te transmiten toda la información que tú necesitas tener como ciudadano,
Bien, y al mismo tiempo esa pantalla sirve para vigilar a las personas. Incluso se puede vigilar cualquier mínima expresión del rostro, es detectado por la pantalla y se manda información a una especie de central de inteligencia y de control para ver si esa persona que se está expresando físicamente, que tiene determinada, digamos, se puede tener un elemento que se le tenga que poner mucha atención, ¿bien? Es decir, si alguien demuestra que está inconforme, por ejemplo, y se ve en su rostro, en un ritus del rostro como de inconformidad, inmediatamente el gran hermano manda una señal a esta central de inteligencia para que se ponga a operar todo el sistema. Y llegan a tu casa, te atienden, te revisan y te someten a una especie como de escrutinio ideológico para ver si estás inconforme con el sistema social, con el sistema político y económico que representa esa sociedad, ¿no? Si tú estás inconforme, te mandan a una especie de proceso le podemos llamar de educación para que vuelvas a sentirte feliz y vuelvas a compartir los valores de esta sociedad distópica, ¿no? Ese es más o menos el argumento de la novela de George Orwell. Entonces, esa sociedad de la vigilancia de extrema y la sociedad del panóptico es evidenciada por Michel Foucault. Entonces, repito, un autor bastante pertinente para todos los estudiantes de criminología. Yo lo recomiendo bastante, sobre todo esta obra llamada Vigilar y Castigar. Bien, entonces, déjenme compartir pantalla para empezar a revisar los aspectos del día de esta clase, esto que les estoy comentando, ¿no? Me gustaría que lo vieran para vigilar y castigar. Aquí está el libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Y bueno, básicamente dice lo siguiente, déjenme reduzco esto, dice, vigilar y castigar es el nacimiento de la prisión. Nacimiento de la prisión es un libro del filósofo e historiador francés Michel Foucault, publicado originalmente en 1975. Es un examen de los mecanismos sociales y teóricos que hay detrás de los cambios masivos que se produjeron en los sistemas penales occidentales durante la Edad Moderna. ¿Bien? Este es la ficha básica de Vigilar y Castigar. Y bueno, ustedes lo pueden encontrar en Gandhi o en Siglo XXI, que son editoriales que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara y que los pueden, creo que esta edición yo la tenía, la de Siglo XXI. Bien, y bueno, vean lo que dice la descripción. Dice, quizá hoy provoquen vergüenza en nuestras prisiones. En el siglo XIX se sintió orgulloso de las fortalezas que construía en los límites de las ciudades y a veces en el corazón de estas. Se complacía en esa nueva benignidad que reemplazaba a los patíbulos. Se maravillaba de no castigar ya los cuerpos y de saber corregir en adelante las almas. Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas celdas figura. Bueno, hasta ahí queda. Seguramente esto es parte de del de la solapa o de la información que da la obra sobre Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Vamos a ver qué dice aquí la ficha que tiene el siglo XXI Editores. Dice, nacido en Poitiers, Francia, Michel Foucault, 1926-1984, es uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, alumno de la Escuela Normal Superior de París, cursó estudios de filosofía y psicología. Durante la década de 1960 encabezó un departamento de filosofía de la Universidad de Vincennes. En 1970 fue elegido en el Colegio de Francia, una de las instituciones académicas más prestigiosas de su país. Le pongo un alto a este dato. El texto que vamos a ver nosotros, que se llama Seguridad, Población y Territorio, déjenme lo busco aquí también, que también es editado, es Seguridad, Población y Territorio, de Michel Foucault. Bueno, aquí está el PDF.
Este es el texto. ¿Ven? Es un curso, es parte de un curso que da Michel Foucault. Esto está editado, me parece, por el Fondo de Cultura Económico. Es un texto que recoge las participaciones que tiene Michel Foucault en el Colegio de Francia. Bien, aquí está, estoy bajando este PDF. Creo que este es el texto que les di. Bien, selección de obras de sociología, seguridad, territorio y población. Curso del Colegio de Francia. Esto es lo que ustedes tienen, el texto con el que comenzamos esta nueva etapa. Bien, entonces continúo. Eh, entonces, en el 70 ingresa al Colegio de Francia, una de las instituciones más prestigiosas de su país, como profesor de historia de los sistemas de pensamiento, cátedra que ejerció hasta su muerte en junio de 1984. Hay que decir que Michel Foucault murió de SIDA. En aquella época, en los años 80, no se tenía todavía estudiado bien a bien lo que era el SIDA y había como cierto repudio hacia la comunidad homosexual. Él mismo era homosexual y pues a él le tocó vivir esos años, ¿no? Él viaja en esa época bastante a Estados Unidos, a la Universidad de Berkeley, a dar varias conferencias. Él se enamora de Estados Unidos, no le gusta Europa, no le gusta la Francia aristocrática, todavía con resabios medievales, bien, y elitistas. Le gusta más la sociedad norteamericana, mucho más abierta, más libre, y se la pasa yendo a California, Estados Unidos, a la universidad pública más importante de Estados Unidos, que es la Universidad de Berkeley. Eh, en esta universidad es donde está este autor que yo les comento, que se llama Loy Wacan, en que algún momento les hablé que tenía intención de, de irme con él, pero bueno, ya me contestó, me dijo que no se puede, que está muy ocupado, que está saturado. Es completamente comprensible porque es una gran figura a nivel público. Pues bueno, Michel Foucault es entonces un pensador bastante reconocido en la escena del pensamiento, digamos, dentro de las ciencias sociales, dentro de las humanidades, ven, bastante citado y conocido. Entonces vamos a ver el día de hoy a Michel Foucault. Y bueno, déjenme continuar con la ficha. En los años 70 y 80, su valiosa obra, publicada en gran parte por Siglo XXI, editores, lo llevó a dictar numerosas conferencias y cursos en todo el mundo, lo que lo convirtió en un intelectual de referencia. Comprometido activamente en las luchas políticas y sociales, Michel Foucault llevó a cabo un análisis minucioso de los mecanismos de control y de gobierno de la sociedad. Ahí está el punto importante. ¿Bien? Hay una definición de lo que es sociedad aquí y también una definición de lo que es la sociedad moderna. La sociedad moderna, podemos decirlo en términos de Michel Foucault, es completamente carcelaria, disciplinaria, higienista, ¿no? Constantemente nos están vigilando, nos están revisando a través de diferentes procesos de vigilancia, por ejemplo, en el ámbito escolar, sí que estemos sentados, que vayamos limpios, ¿bien? Es parte del proceso de vigilancia y también de castigo. Por ejemplo, no sé si a alguno les tocó que cuando iban a la secundaria los podían regresar o no los dejaban entrar si no llevaban el uniforme o si no traían el cabello corto. Todos esos mecanismos nacen en el siglo XIX, precisamente producto de la masificación de la sociedad contemporánea. El modelo educativo público instaura esta medida de coerción disciplinaria que repite del modelo militarista, el que nos formaran a los estudiantes desde pequeños, que nos formaran, nos hicieran tomar distancia, tomar honores a la bandera, todo eso son parte de los mecanismos de control y de gobierno de la sociedad contemporánea. Por eso es pertinente la obra de Michel Foucault. ¿Bien? El concepto que vamos a revisar y que define, que engloba todo lo que Michel Foucault está desarrollando en esta última parte de su vida, a partir de los años 70 hasta el 84, que es la fecha en la que muere, es el programa de la biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? Eso es parte de lo que vamos a revisar el día de hoy. Ay, permítanme, creo que hay alguien que quiere
entrar, pero necesito ver, como que me está pidiendo acceso. Mm, bueno, según yo, pues todos pueden ingresar fácilmente sin necesidad que yo les dé autorización, basta que tengan el link. No veo, no veo, no, creo que no. Bueno, déjenme regreso. Entonces, chicos, pues bueno, tenemos a un gran autor. El día de hoy vamos a ver a un gran autor, un autor que creo yo tiene que ser un punto de referencia obligado para todos los eh, estudiosos del ámbito criminal, ¿no? Déjenme decirles también algunas cosas. Dice, termino de leer la ficha, su pensamiento continúa siendo fuente de inspiración para estudiosos en distintas áreas y para quienes buscan mejorar la situación de los excluidos. Y entre paréntesis pone los presos, los locos, las minorías sexuales, los inmigrantes, los jóvenes. ¿Bien? Y aquí hay otros títulos, ¿bien? Que es el discurso filosófico, el poder, una bestia magnífica, la arqueología del saber, historia de la sexualidad. Tiene más libros, bien. Uno de los principales libros con el que comienza, de hecho, su lección inaugural con la que llega al Colegio de Francia, se llama, eh, este programa lo va desarrollando, ¿bien? Aquí dice, lo va desarrollando, va dando sus clases, ¿bien? Empezó en enero de 1961 hasta su muerte en junio de 1984, con la excepción de 1977, cuando disfrutó de un año sabático. El nombre de su cátedra era Historia de los temas de pensamiento. Eh, bien, cuando ingresa, él tiene una obra que se llama El orden del discurso. Lo voy a poner aquí, El orden del discurso de Michel Foucault. Este también es un gran libro. Aquí dice, el orden del discurso es una lección inaugural que ofreció Michel Foucault en 1970 en el Colegio de Francia, cuando sucedió a Jean Hippolyte en la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento. En dicha lección nos da una visión genealógica como en el resto de sus obras. Este punto es muy importante porque la metodología que él sigue se llama genealogía. Bien, vamos a ver qué es la genealogía. En dicha lección nos da una visión genealógica como el resto de sus obras, es decir, que busca comprender las tácticas y estrategias que utiliza el poder. ¿Ven? Es decir, aquí aparece ya el concepto importante de Michel Foucault, que es el poder, pero el poder desde una particular visión que le va a llamar la biopolítica. Dice, eh, hay que decir que este concepto de biopolítica, antes de seguir, déjenme hacer esta acotación. El concepto de biopolítica ha recibido un tratamiento eh, por otro autor que se llama Achille Mbembe, es un historiador camerunés, que ha acuñado el nombre de necropolítica. La necropolítica es, digamos, una especie de actualización del concepto de biopolítica de Michel Foucault, pero referido precisamente a cómo el sistema social, el sistema contemporáneo, el sistema capitalista, realmente produce muerte, ¿no? El concepto necro significa muerte. Entonces, lo que define nuestra sociedad contemporánea es la necropolítica, y necropolítica quiere decir que el sistema está diseñado no para la perpetuación de la vida, sino más bien para llevar a cabo explotación física y sobre todo extracción de la vida, ¿bien? Si esto recuerda bastante a Marx, bien, para Marx lo que hacía el sistema capitalista era cambiar el trabajador, la vida del trabajador por dinero, por producción. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, la propuesta de Achille Mbembe es precisamente esta, darle
a la, a la, a la noción actual de capitalismo, darle esta idea de que realmente el capitalismo, o hacerle énfasis en que el capitalismo no está preocupada por la perpetuación y la mejoría de las condiciones de vida de las poblaciones, sino más bien para extraerles lo que Marx llamaba plusvalía, es decir, fuerza de trabajo, sus capacidades, extraerlas, y ya que se quedan, digamos, las personas sin estas capacidades en su tiempo de vida, pues las personas son desechables fácilmente y sustituidas. Entonces, en ese sentido, es una manera de leer lo que es el sistema actual, pero utilizado desde el concepto de biopolítica, pero bajo el matiz de necropolítica, ¿no? Se puede hacer, y a varios lo han hecho, discusiones en torno al concepto de Gilles Bembe de necropolítica con el concepto de Michel Foucault de biopolítica, ¿bien? Pero se puede decir, pues ese ya es un término mucho más complejo o implicaría un estudio, un análisis mucho más complejo, ¿no? Eh, Hay que decir, aquí están los géneros, estaría él dentro de esta eh, categoría llamada poscolonialismo también, que tiene que ver con la crítica que van a hacer las antiguas colonias como África. Él es un pensador africano, ¿ven? Chilmenbe, y bueno, le tocó vivir la etapa de colonización por parte de los países europeos como Bélgica, como Inglaterra, como Francia, ¿bien? Estas naciones europeas que durante mucho tiempo estuvieron extrayendo literalmente los recursos, las fuentes naturales del continente, ¿no? Entonces, desde ese ámbito es que Achille Mbembe habla de lo que es la necropolítica. Y bueno, aquí dice, vean, por ejemplo, dice, la necropolítica es un concepto que hace referencia al uso del poder social y político, ese es el elemento de Foucault, ¿ven? Poder social y político, para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben morir, ¿ven? Está relacionado también con la llamada tanatopolítica, que ha sido utilizado como su sinónimo. Entonces, tanatopolítica, necropolítica y otro concepto, necrocapitalismo, ¿ven? O capitalismo gore, son conceptos que han utilizado las minorías, sobre todo los negros, los migrantes, las feministas también se han adscrito a este uso de conceptos para criticar lo que abre Michel Foucault, ¿no? En los años 70. Entonces, esa es la relevancia que tiene, jóvenes, este pensador. Bien, entonces vamos a revisar, déjenme pasar a la presentación que tenemos aquí. Vamos a ver tres clases, la clase del 11 de enero, luego vamos a ver la del 29 de marzo y la del 5 de abril. No vamos a terminar de verlo hoy, bien, vamos a ver solamente lo que alcancemos. Me doy con que terminemos la clase de enero, del 11 de enero, y pasemos posteriormente en otra segunda sesión, en otra clase, a hacer el cierre con el resto de las presentaciones del 29 de marzo y 5 de abril. Bien, entonces, déjenme dar algunos elementos también importantes sobre lo que sería eh, el postestructuralismo, donde podremos meter a Michel Foucault. ¿Qué es el postestructuralismo? Bien, el postestructuralismo, déjenme lo pongo aquí, postestructuralismo, aquí está. Dice, es un movimiento intelectual francés de los años 60 y 70 que critica el estructuralismo, rechazando la idea de estructuras sociales o lingüísticas fijas y estables. Propone que el significado es inestable, plural y construido por el lenguaje y el discurso, cuestionando la verdad objetiva, la identidad fija y las metanarrativas. Bien. Características clave.
critica las estructuras. A diferencia del estructuralismo, niega que existan estructuras determinadas que gobiernan la cultura humana. ¿Qué significa esto? No cree que haya... El estructuralismo es una herencia de la visión científica o cientificista que impera en la Europa moderna a partir del siglo XVI, ¿bien? En donde surge el movimiento fisicalista, es decir, ante todo, los pensadores o los científicos, bien, apelan a que es posible para construir conocimiento hay que observar la naturaleza, y observar la naturaleza te va a dar la clave para extraer de la observación relaciones causales, bien, relaciones donde hay correlaciones. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hablado del positivismo. Entonces, de la herencia, como ya lo hemos visto en otras clases, la herencia positivista va a impactar a las ciencias sociales. ¿Bien? Si es propio la herencia positivista de las ciencias naturales o ciencias físicas, va a influenciar a las ciencias humanas o las ciencias del espíritu, o también llamadas las ciencias morales, ¿no? Como en algún momento se le llamó. Pero la idea, cuando nace la primera parte de la sociología clásica, está todavía bastante permeada por esta noción del estructuralismo que apelaría a repetir esta idea de que existen patrones o leyes fijas en el universo. ¿Ven? Y lo único que tenemos que hacer las personas es, los estudiosos o los eruditos o los dedicados a comprender el edificio humano, el edificio social en el que vivimos, en el que habitamos, lo único que tenemos que hacer es encontrar esas correlaciones, ¿ven? De alguna manera emulando o imitando lo que es la ciencia física, ¿no? O la mecánica clásica aperturada por Newton, ¿bien? Por Galileo, por Copérnico, etcétera, etcétera. Entonces, por Kepler, todos estos pensadores con los que se abre la modernidad. ¿Bien? Entonces, la modernidad en este sentido es, digamos, por decirlo así, bastante ingenua, porque cree que tenemos acceso a conocer la cosa en sí. Bien, es decir, tenemos acceso a conocer los fenómenos naturales, y conocerlos implica conocer su esencia última. Y el conocer su esencia última es sus postulados o sus principios, ¿bien? Es un saber de sus causas últimas, ¿no? Esta también es una herencia propia de la ciencia, digamos, griega, desarrollada o llevada a su plenitud por Aristóteles. Aristóteles es también quien define parte del corpus científico de la antigüedad, ¿no? Recoge varios de los autores, también llamados los físicos, los physikoi en griego, como Tales, como Heráclito, bien, que observaban la naturaleza al igual que los pensadores europeos de los siglos XVI, XVII, etcétera, etcétera. Entonces, entre los siglos VI hasta el siglo IV, en donde está Aristóteles, hay un despertar científico, ¿bien? Y plantea que hay una realidad física que es susceptible de revisarse, de medirse, de conocerse, a partir del conocimiento de sus causas primeras o sus causas últimas, es decir, qué es lo que causa, ¿bien? Que aparezca un determinado fenómeno. Entonces, aparece la idea de que existe la naturaleza, hay regularidades, ¿bien? Va a aparecer también la geometría euclidiana bajo este mismo concepto de que los cuerpos físicos se pueden analizar geométricamente y podemos sacar conclusiones a partir, si conocemos unos determinados datos, podemos inferir otros datos, etcétera, etcétera. Bueno, eso mismo va a ser la ciencia moderna. Y cuando llegue al nacimiento de las ciencias sociales o las ciencias morales o las ciencias del espíritu en el siglo XIX, que es lo que revisamos en el primer bloque, el estructuralismo tiene toda este bagaje, y el estructuralismo cree en leyes universales todavía. ¿Bien?
El estructuralismo va a considerar entonces que es posible estudiar la realidad social, conocer cuál es la correlación entre un fenómeno y otro y establecer una especie de leyes sociales, ¿bien? Que nos permitan, así como conocemos la realidad física, ¿bien? Por ejemplo, surgen determinadas ciencias de la naturaleza, por ejemplo, la vulcanología, la oceanografía, la astronomía, cada una de ellas abocadas a un objeto de la sociedad, perdón, del mundo físico. De la misma manera, las ciencias sociales van a pretender observar un fenómeno y tratar de estudiarlo bajo esta pretensión de llegar a un conocimiento último y definitivo a través de cuáles son sus principios, ¿no? O sus causas últimas. El postestructuralismo desecha esto completamente. ¿Ven? El postestructuralismo va a señalar que no es posible. ¿Por qué? Aquí viene lo importante de Foucault, porque va a señalar la sociedad. El mismo conocimiento es una dinámica de poder. ¿Ven? Esa es así, digamos, como la tesis fuerte, ¿no? Entonces, no hay conocimiento puro o neutral. Todo conocimiento sirve a un grupo político, ¿ven? Todo conocimiento, todo estatuto de verdad, todo estatuto de bondad, de justicia, de nobleza, etcétera, etcétera, realmente lo único que está haciendo es proyectar eh, la, las intenciones de uso político que tiene un grupo o una sociedad que está modelando a sus ciudadanos. ¿Bien? Entonces, la noción de conocer la cosa en sí o los fenómenos realmente se desvanece completamente con el postestructuralismo y lo que va a señalar es lo que dice aquí, ¿no? Dice, hay no hay conocimientos fijos ni estables, ¿ven? Todo es plural y construido por el lenguaje y el discurso. Así comienza cuando Michel Foucault entra y da su lección inaugural, a esto se refiere. Dice, el orden del discurso es una lección inaugural que ofreció Michel Foucault en 1970 en el Colegio de Francia cuando sucedió a Jean Hippolyte en la Cátedra de Historia de los Temas del Pensamiento. En dicha lección, eso ya lo había leído. Dice, busca comprender las tácticas y estrategias que utiliza el poder, va a enumerar todos los procedimientos utilizados para conjurar los poderes y peligros del discurso. El objetivo será la anunciación de la importancia del discurso en su dimensión de materialidad y de acontecimiento singular. No trazará, por tanto, a la forma de Nietzsche un proyecto de enunciación del desarrollo de ciertas estructuras subyacentes a nuestro pensar que actúan por olvidadas. Bueno, sí hay una recuperación de Nietzsche en su espíritu. Michel Foucault, al mismo tiempo que Nietzsche es considerado, vean, le ha llamado, junto con Freud y junto con Marx, le han llamado un pensadores de la sospecha. ¿Ven? Los pensadores de la sospecha van a cuestionar precisamente es lo que está haciendo la misma, digamos, la misma inercia de la cultura de los años 60, 70. ¿Bien? Ahí es donde va a recuperarse las obras de Nietzsche. Bien. Freud pues se leía desde antes, pero ahí va a tener también un elemento importante, un resurgimiento importante, sobre todo por otro psicoanalista también francés, que es Jacques Lacan. ¿Ven? Con Lacan aparecería también la relevancia de estudiar el lenguaje, el discurso como productor de realidad. Bien, lo real está siempre, digamos, eh, manipulado o entreverado por elementos sociales completamente, bien, por dinámicas sociales. Entonces,
el postestructuralismo por la vía psicoanalista, más la vía psicoanalítica lacaniana, heredera de Freud, bien, más la vertiente marxista, que en estos años es bastante interesante, porque en estos años es cuando vemos, a partir de los años 50, cuando vemos los movimientos decoloniales, ¿bien? Los movimientos decoloniales que habían llegado en su momento a, por ejemplo, la revolución de Argelia, que se da también en estos años, por los años 50, es una revolución, una de las últimas revoluciones, más bien creo que la última colonial fue en Jamaica en los años 70. Bien, Jamaica era un protectorado inglés y se hace un conflicto y finalmente alcanzan su independencia. Bien, pero bueno, todos estos países de origen negro, como Jamaica, Haití, etcétera, etcétera, fueron colonizados o por los ingleses o por los franceses o los belgas, etcétera, etcétera, y se empieza a caer esa noción de protectorado, de que puede haber una cultura superior y mejor que conviene que esté administrando a un territorio, a una población. Eso se va a venir abajo precisamente en estos años, pero por la influencia del discurso marxista, nietzscheano y psicoanalítico. ¿Ven? Entonces, ahí están, se puede decir, los autores críticos del sistema social, de la sociedad de la segunda mitad del siglo XX, van a abrevar de los elementos de una filosofía crítica, sobre todo, por ejemplo, Nietzscheana, que va a criticar las referencias culturales de la cultura cristiana occidental, ¿bien? Muy parecido a lo que están haciendo, por ejemplo, hoy los críticos del supremacismo blanco conservador americano, ¿no? Por ejemplo, acaba de salir una figura en guía donde Trump aparece como Jesús, el Cristo Salvador, el Mesías de un pueblo, curando a una persona que está tendida, ¿no? Ha sido muy criticada esa fotografía que publicó Trump, pero que revela de alguna manera la forma de pensar o la ideología de este sector de la población, ¿no? Bueno, esos elementos son precisamente los que se ponían a cuestión, a debatir en esta época, en los años 60, en los años 70. Entonces, si juntamos todo lo que significa el postestructuralismo, que es el descreimiento de que hay leyes universales y fijas, y más bien responde todo a una estructura de poder, a una estructura de intereses particulares, con intereses de extracción económica, intereses de sometimiento político, lo que tenemos ahora es entonces una modernidad que van a llamar una modernidad crítica, una modernidad reflexiva o una segunda modernidad. ¿Ven? Entonces, ahí estamos nosotros. ¿Ven? Nuestro curso está instalado ahí. Tomamos estas referencias históricas como legítimas, la interpretación que se hace también la tomamos como legítima y señalamos, efectivamente, hay una primera modernidad que puede ir desde el nacimiento de la ciencia galileana hasta el uso de la bomba atómica en 1945, ¿bien? Cuando el poderío técnico-científico llega a su culmen, ¿bien? El dominio de la realidad física llega a su culmen con la desintegración atómica de la materia y la liberación de una energía atómica nuclear que puede destruir ciudades enteras, ¿bien? Ahí en ese momento se cae la fe en el progreso, en ese momento se cae esta visión ingenua de que la cosa en sí la conocemos realmente y podemos manipularla, se viene abajo esto y nace una posición crítica, ¿bien? Eh, y el espíritu de ese posicionamiento crítico es en el que estamos ahorita. Nosotros estamos ahorita en esta modernidad tardía, en esta modernidad reflexiva, en esta posmodernidad que va a criticar, bien, o va
a cuestionar o a sospechar, bien, como los pensadores de la sospecha, Marx, Freud y Nietzsche, bien, o en orden, primero Marx, luego Nietzsche y luego Freud, bien, porque Freud muere hasta mucho tiempo después, en el siglo XX, Nietzsche no, muere en el XIX, no, creo que Nietzsche murió en 1900, pero Freud todavía vive bastantes décadas después del 900. Bueno, el punto está en que ahí estamos jóvenes. Nosotros estamos situados en el horizonte de esta segunda modernidad que en el caso del postestructuralismo estaría señalando cuál va a ser la nueva tónica intelectual, ¿no? Y sobre todo a partir de esto que pasa en Francia en los años 60, 70, ¿no? Una sociedad francesa crítica, bien, que va a descreer de la promesa de la ilustración también y de los ideales de la Revolución Francesa, bien. Es decir, han pasado 2 siglos y no se ha construido esa sociedad nueva, al contrario, es una sociedad cada vez más desigual, más inestable, con más problemáticas sociales y humanas. Entonces, ese es el horizonte en donde estamos jóvenes. Déjenme, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o algún comentario. ¿Ninguno? Bien, déjenme continuar entonces. Regreso a la definición de las características claves del postestructuralismo. Bien, dice, a diferencia del estructuralismo, se niega que existan estructuras determinadas que gobiernen la cultura humana, ¿no? O el comportamiento humano. Hay una inestabilidad de significado, sostiene que el sentido no es único ni permanente, sino que es construido y reconstruido constantemente. ¿Ven? Luego, el lenguaje construye la realidad. ¿Ven? El lenguaje no refleja la realidad, sino que la forma y la constituye. ¿Ven? Poder y discurso. Analiza cómo el poder circula y se produce a través de los discursos y el conocimiento. Y aparece este término también que va a ser muy usado, que es el de la deconstrucción. Bien, es un método asociado principalmente por Jacques Derrida para revelar las incoherencias y oposiciones binarias en los textos y la filosofía occidental. Eh, Además del concepto de construcción, aparece el concepto de logocentrismo. Logocentrismo tiene que ver con la idea de que hay un logos, una capacidad racional que tiene el hombre para poder analizar la realidad, ¿ven? Y esa capacidad de razón que le permite analizar la realidad, comprender la realidad, examinarla, manipularla, también va a ser sometida a escrutinio y va a ser considerada precisamente por Jacques Derrida, bien, quien sigue este método de la reconstrucción, para señalar que todos los saberes que la filosofía occidental ha acumulado se pueden redefinir bajo esta idea de logocentrismo, bien. Y de ahí también se puede retomar el concepto de eurocentrismo. ¿Por qué? Porque es la sociedad europea la que se ha ponderado a sí misma como la mejor sociedad, como la sociedad más desarrollada, más avanzada, en tanto es una sociedad racional, blanca y cristiana. ¿Bien? Entonces, si se va a hacer una deconstrucción o una crítica desde el postestructuralismo a el logocentrismo, hay que señalar que todas estas mitificaciones culturales, como el supremacismo blanco, el supremacismo religioso, el supremacismo económico, todo eso se tiene que caer, ¿ven? Porque no es otra cosa más que poder, ¿ven? Es un ejercicio de poder. Y la manera de llegar a esas conclusiones está dada precisamente por esta segunda modernidad, ¿ven? Algunos autores, el primero quizá, o de los más importantes, es Michel Foucault, quien analiza la relación entre poder, saber y discurso, de lo que vamos a ver nosotros en esta lección del 11 de enero. Jacques Derrida, que ya en donde se introduce el concepto de deconstrucción, cuestionando la metafísica de la presencia o del ser o del logos, ¿bien? Roland Barthes, también es un crítico lingüista también bajo la idea
de analizar el lenguaje como un instrumento de control. Dice, evolucionó del estructuralismo a la idea del texto plural y la muerte del autor, y Gilles Deleuze o Deleuze y Félix Guattari, enfocados a la multiplicidad y el deseo. Ese es otro elemento que también aparece, también con Foucault. La parte hoy dentro de las ciencias sociales le llaman la emergencia de la afectividad. De hecho, le llaman el nuevo giro afectivo, ¿bien? Es decir, en el ámbito de lo humano no solamente opera lo racional, ¿ven? Por ejemplo, Aristóteles definió al ser humano como animal racional, ¿no? Y la nueva definición que se le podría dar a partir de esta segunda modernidad a lo que es el hombre dentro del postestructuralismo es que el ser humano tiene elementos también de deseo, ¿bien? El ser humano es deseo también. Entonces, ese elemento también lo va a recuperar Michel Foucault, porque Michel Foucault hace análisis, tiene una obra que se llama Historia de la Sexualidad, ¿no? En donde analiza a través del método genealógico cómo se va a, digamos, el tratamiento que va a recibir en términos morales, educativos y de disciplinamiento del cuerpo, cómo se va a educar el propio cuerpo para convertirlo en un cuerpo disciplinado y con ello se está disciplinando también el deseo y con ello se está disciplinando también el uso de la sexualidad. ¿Bien? Entonces, ese va a ser un tema central en Foucault. Déjenme decirles, Michel Foucault comienza estudiando, su tesis fue sobre la locura. Primero, quiere saber, averiguar por qué la sociedad señala quiénes son los sanos y quiénes son los enfermos. ¿Ven? ¿Por qué hay sujetos que son considerados enfermos? ¿Ven? Que son los alienados, los locos. ¿Ven? Y además, ¿cuál es el tratamiento institucional que reciben? ¿Ven? Luego viene, es decir, cómo la sociedad los instrumentaliza, qué hace con los enfermos. Y luego viene el tema de la sexualidad. ¿Bien? Después de interesarse en la locura, se mete a analizar también bajo el método genealógico cómo fue evolucionando desde la sociedad antigua hasta la sociedad moderna, pasando por la etapa de la Edad Media o la era cristiana o el cristianismo romano, católico principalmente, que es el que ha influenciado mayormente a Europa y particularmente a Francia. Michel Foucault analiza también la evolución de, la, de la locura y luego de la sexualidad y finalmente llega al programa de la biopolítica. Y en el programa de la biopolítica el tema es precisamente la prisonización, ¿bien? ¿Cómo prisionar, es decir, meter a alguien a una prisión, es una estrategia de control político, es una estrategia de control social, ¿bien? Y eso es como todo el decurso de la propuesta de Foucault, ¿no? Bien, entonces dice, finalmente también está Julia Kristeva, que trabajó en la intertextualidad, es decir, no hay un texto dominante, no hay un canon, ¿bien? Cuando se impone un canon a través de un texto particular, lo que hay ahí es poder, ¿ven? Y no hay verdad. Eso es más bien un ejercicio de poder, ¿ven? Y la idea de la intertextualidad, pues tiene que ver más bien también con un elemento de abrirnos a las diferencias culturales, a las diferentes propuestas de los diferentes lenguajes y textos que se tejen en diferentes culturas, ya no desde una visión de poder, desde una visión vertical, sino de una dimensión mucho más horizontal y más abierta, ¿no? Entonces, bueno, con eso vamos a cerrar esta introducción, vamos a pasarnos ya a Michel Foucault. Y bueno, solamente hay que decir que el movimiento tiene un impacto significativo en los estudios culturales, literarios y de género, promoviendo una visión de la realidad como algo dinámico, inestable y constantemente en disputa. Bien, entonces, ahí está, jóvenes, vamos a irnos
a la presentación. Una vez que ya establecimos el contexto en donde se mueve Michel Foucault, segunda modernidad o modernidad tardía o posmodernidad, bien, y dentro del postestructuralismo como una corriente teórica. Pero su programa de estudio va a ser llamado la biopolítica. ¿Es la biopolítica o qué es el bipoder? Lo define así. Son los elementos físicos que pueden ser parte de una estrategia política, una estrategia de poder. Un ejemplo, la URSS. En la URSS de Stalin está prohibido, completamente prohibido, el aborto. No se puede abortar. Es un delito abortar. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser un delito abortar? Bueno, por lo siguiente, porque cada niño que nace es o un soldado o un trabajador. Y en un país que está construyendo un sistema económico y un sistema militar, político, no te puedes dar el lujo de no tener trabajadores y no tener soldados. Entonces, todos los ciudadanos están llamados a tener todos los hijos que puedan tener. ¿Ven? Y si alguien no decide tener hijos, va en contra de la patria o del programa político de la URSS, ¿no? De Stalin. Otro ejemplo más actual en China, la política del hijo único. ¿Ven? Llega a China a un colapso poblacional, demográfico, y todas las familias solamente tienen la posibilidad de tener un hijo por familia. ¿Ven? Si tienes 2 hijos o 3 hijos, entonces muerte. ¿Ven? Aplicación de métodos anticonceptivos, de control del cuerpo, vigilancia constante del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, son elementos físicos que son parte de una estrategia de poder. ¿Ven? Por un lado tenemos a la China comunista, ¿ven? Que ha demostrado actualmente, demuestra ser una gran potencia, y también a la URSS, que devino ya la Rusia actualmente, que también es una gran potencia. ¿Ven? Entonces, el elemento de la biopolítica, lo que nos está mostrando en todo momento son 2 cosas. Una es que lo esencial de una sociedad es afianzarse al poder, tener poder, desarrollar poder. Y el segundo elemento es que todos los elementos físicos naturales no son neutrales, están siempre entreverados o manipulados o instrumentados por la sociedad, por la cultura, ¿bien? Y quien dictamina esos usos usualmente es la cultura en el poder. ¿Bien? Por ejemplo, señalar que la población no debe de fumar o que la población no debe de tomar tales productos, eso es una estrategia de biopoder. O proscribir determinadas sustancias, o proscribir determinadas prácticas, todo eso es una estrategia de biopoder. ¿Ven? Por ejemplo, la clasificación de películas violentas o de contenido sexual alto, todo eso también es una estrategia de poder. En todo momento, si nos fijamos y podemos hacer un análisis de todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, nos damos cuenta que todos los elementos físicos que nos rodean son parte de una estrategia del poder. Bien, bueno, esta es una imagen que retoma esta idea antropocentrista que existe en nuestra cultura occidental, en donde el hombre es el animal más, el sum politikon, como dice Aristóteles, ¿bien? Es un ente racional, y por su característica de ser un ente racional, se impone por encima de todos los seres vivos, ¿bien? Como organismo vivo, tiene un alma racional, un ánima racional, ¿bien? Una psique o una psique o una mente que no tiene ningún otro organismo vivo. Ese principio que lo anima, bien, que es el logos racional, va a permear toda la cultura política y toda la visión, digamos, científica del mundo antiguo y la Edad Media.
y parte de la modernidad, porque hay que decirlo, la modernidad es antropocéntrica, ¿bien? Pero, insisto, esta visión que se va tejiendo poco a poco, siguiendo el análisis genealógico, llega a su culmen en la modernidad europea en el siglo XVIII con la tipificación que hace Carlos Linneo de que el hombre es un hombre racional, un homo sapiens. Esa es la crítica que después va a hacer, por ejemplo, Derrida, para decir que el pensamiento es completamente logocéntrico, ¿no? O más bien la cultura, nuestra sociedad contemporánea es completamente logocéntrica, es decir, apela a que el lenguaje es nuestra capacidad más última y más avanzada y más desarrollada y lo que nos hace ser sabios o racionales. Por eso somos Homo sapiens, ¿no? Entonces, de ahí parte Michel Foucault para hacer su crítica a esta noción de hombre, ¿bien? Que realmente va a decir, pues lo que pasó ahí con esa definición es que se constituyó, se creó un, una diferenciación social, ¿bien? En tiempos de Aristóteles, los hombres solamente eran llamados homo, seres racionales, las mujeres no, ¿bien? Ni las personas que no fueran griegas. Si tú nacías en Grecia y eras hombre, eras privilegiado, ¿ok? Pero si no nacías en Grecia o en una ciudad importante griega, o sea, me refiero como a Macedonia, donde era Aristóteles y Alejandro Magno, o Atenas, de donde era Sócrates y Platón, o Esparta, o Tebas, estas grandes ciudades de la Grecia. Si tú no pertenecías a ese extracto elitista, bien, no tenías, digamos, que validez política, bien. Entonces, lo que está señalando aquí el análisis de la biopolítica está haciendo como una inversión, está demostrando cómo son las condiciones, un tanto el estilo de Marx, son las condiciones físicas, materiales, objetivas en las que se encuentran los hombres, y desde ahí van estableciendo sus tipologías o sus clasificaciones. Por ejemplo, hombre racional, bárbaro. ¿Ven? Esa es la clasificación. O hombre libre, esclavo. ¿Ven? Entonces, lo que hay ahí, de pronto, en el ámbito común, en el trato común, es una especie de naturalización de que hay seres o personas que son mejores que otras. Entonces, lo que hace la biopolítica es desmitificar eso, ¿ven? Este es el sentido de la sospecha, sospechar que eso no es natural, como lo señalaba el estructuralismo, y se asume más bien la propuesta postestructuralista de que ahí lo que hay es más bien una instrumentación, bien, una dinámica particular, bien, para favorecer procesos sociales, económicos, culturales a favor de un imperio. En el caso del imperio griego, el imperio macedónico, que después va a crear la cultura helénica, operó así, ¿no? Después viene la cultura helénica o grecorromana, bien, latino-romana, y va a ser exactamente lo mismo, afianzándose de la cultura cristiana, bien, va también a establecer un texto canónico y va a establecer textos apócrifos, va a establecer una iglesia canónica, es decir, eh, una institución que define lo que está bien, lo que está mal en términos morales, ¿ven? Y también se va a tomar como si fuera evidentemente una ley universal, ¿no? Lo que la prescripción moral de la Iglesia Católica, las prescripciones morales que hicieron la Iglesia Católica se iban a tomar como verdades absolutas, ¿no? Entonces, si se señalaba a alguien como hereje o como bruja, pues pobre, ¿no? Entonces, esa es una muestra de cómo en la Edad Antigua, en la Edad Media, se instrumentaron visiones del hombre y de lo moral a partir de el dominio del poder, ¿ven?
o de una cultura particular que se asume como cultura, digamos, privilegiada, y que al mismo tiempo va a establecer criterios de selección, ¿ven? De distinción, criterios de higienización, ¿ven? Los, 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 los limpios de los no limpios, ¿ven? Los pulcros de los no pulcros, los bien vestidos de los no bien vestidos, etcétera, etcétera, ¿ven? Entonces, lo que estamos viendo aquí con esto es cómo se cae en esta noción de que hay una definición última y definitiva del hombre, y no la hay. Obviamente desde esta perspectiva de la biopolítica, obviamente no la hay. Más bien, cada sociedad va definiendo lo que es el hombre desde sus propias características particulares, ¿no? Bien, entonces, con eso comienza Michel Foucault a enunciar su programa de la biopolítica y luego da el salto, ¿ven? Una vez que señala este elemento de sospecha, bien, de que hay una definición tendenciosa del hombre y de lo que es la sociedad, pasa a definir el concepto central de la biopolítica, que va a ser el control, el sometimiento, el disciplinamiento, la vigilancia de la sociedad, ¿bien? Porque quien, es, quien está en el poder no solamente define lo que va a ser la realidad y lo que va a ser el hombre, sino que también va a definir el tipo de actos, de comportamientos, de conductas que van a ser las legítimas de las no legítimas, las conductas moralizadas de las no moralizadas, etcétera, etcétera. Bueno, hace una pregunta Michel Foucault en esta lectura del 11 de enero. Dice, a ver, ¿qué vamos a entender por seguridad? ¿Qué se entiende por seguridad? Hay que recordar que los editores de esta obra le pusieron seguridad, población y territorio. Si ustedes recuerdan, la última clase, de hecho aquí lo tengo, terminamos el cierre de bloques de sociología con esta noción de lo que era la ciudad. Precisamente esa era la intención, darnos cuenta que el tema de la biopolítica involucra todo lo que pasa dentro de esta esfera. Esta esfera que ustedes ven aquí, que tiene que ver con el control de las aguas, el control de la naturaleza, la higienización de parques, de sitios públicos, la limpieza de las calles, la limpieza de ciudadanos, la distribución de ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, la distribución de espacios de gobierno, de espacios de comercio, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la biopolítica. ¿Sí? Entonces, cuando dice, el libro se llama Sociedad, es población, territorio y seguridad, son los tres conceptos que amarran la noción que va a desarrollar Michel Foucault sobre lo que es la biopolítica. Entonces, primero empieza por el término de seguridad. Y bien, ¿qué hace Michel Foucault? Apela otra vez a su método genealógico, es decir, analiza el fenómeno, en este caso el fenómeno que él está estudiando es la seguridad, ¿ven? Pero lo analiza en su desarrollo histórico. Entonces él señala que hay un momento arcaico del sistema legal que nace en la antigüedad desde la ley esta famosa eh, del talión, bien, este, el código de Hammurabi, bien, desde el código de Hammurabi, de este rey sumerio, bien, desde el código de Hammurabi hasta el siglo XVIII tenemos un sistema legal arcaico que se mueve en base a tres características. Hay una ley penal, hay una infracción y hay un castigo. ¿Ven? Entonces, si ustedes lean, bajen, pueden descargar el código de Hammurabi. De hecho, lo puedo hacer. Yo lo tenía en algún momento.
yo ya lo leí, de hecho se lo recomiendo que lo lean, son como 99 leyes, el Código de Hammurabi, aquí está, aquí está, es babilónico, Babilonia, que es, bueno, esto es la región precisamente de Irak, Irán, donde surgió la cultura sumeria o primero es mesopotámica, primero lo sumerio y luego la babilónica. Bien, entonces, y finalmente la persa, ¿no? Que es la que va a perdurar más tiempo. Bien, aquí está, dice, yo soy Hammurabi, el pastor elegido del divino Enlil, el acumulador de la abundancia y de la opulencia, el que ha llevado a buen fin cuanto concierne a Nippur Duranki y es devoto cuidador de Ekur, rey eficiente que ha restaurado Eridú en su lugar y purificado el ritual de Eapsu, el huracán de los cuatro cuadrantes, el engrandecedor del nombre de Babilonia, el agrado del corazón de Marduk, su señor, el que acude a diario a servir a Esagil, la semilla regia generada por el divino Sin, el enriquecedor de Ur, el humilde, el fervoroso, el que aportó la abundancia al Nugal, el rey prudente, obediente al divino Shamash. Bien, si ustedes ven, aquí está. ¿Cuántas leyes son? La primera hasta, no son más de, son, son casi 300. Okay. Ahí está, vean. ¿Qué dice la ley 282? Si un esclavo dice a su amo, tú no eres mi amo, que el amo pruebe que sí es su esclavo y luego le corte la oreja. Nada más quedémonos con este enunciado. Una ley del código más importante del mundo antiguo, lo que Michel Foucault llama el sistema legal arcaico. ¿Qué hay? Hay una ley penal establecida por una autoridad, el rey Hammurabi, ¿ven? Hay una infracción, alguien que está mintiendo, alguien que dice no soy tu esclavo, y que hay posteriormente a la evidencia de si es mi esclavo, aquí está, lo compré por tantos sacos de maíz o de trigo, ¿ven? ¿Y qué viene después? Un castigo, móchenle la oreja. Ese es el sistema legal arcaico. ¿Ven? Luego viene la segunda modulación. La segunda modulación es el sistema moderno, bien, desde el siglo XVIII, que ya lo conocemos nosotros más, que tiene que ver con algo que él va a llamar una serie de técnicas disciplinarias, perdón, técnicas penitenciarias, que sería el encierro, las prácticas de castigo, trabajo obligatorio, moralización y corrección. ¿Ven? Todos estos son mecanismos disciplinarios o técnicas penitenciarias que van a que son parte del mecanismo del sistema legal moderno, pero no termina ahí. Esa segunda modulación, que la podemos ver desde el siglo XVIII, va a llegar, se va a mantener, pero va a haber otra tercera modulación. ¿Ven? Podemos ver esta segunda modulación o estas segundas características todavía porque sigue habiendo encierro. ¿Ven? Sigue habiendo prácticas de castigo, trabajos obligatorios, moralización, como la ética del trabajo es una moralización, la ética de la escuela, por ejemplo, las escuelas son disciplinarias, ¿bien? Por ejemplo, pedirle a un alumno, quédate quieto, sentado toda una hora, ese es un mecanismo es una técnica, un mecanismo disciplinario, ¿ven? Quien no esté quieto, pues, ¿qué hace el que tiene el poder, el maestro? Lo saca, le puede poner falta, etcétera, etcétera, lo puede reprobar. ¿Ven? Lo mismo pasa en el trabajo. En el trabajo, alguien llegó tarde, le descuentan. ¿Ven? O alguien llega ebrio o en, no sé, en un estado inconveniente, o no, o falta, pues inmediatamente le imponen una corrección. ¿Ven? Entonces, todos estos mecanismos
les comento, no existen nada más en la prisión, existen en una sociedad panóptica, disciplinaria, ¿bien? Y estas instituciones eh, que Goffman le llama instituciones totalitarias, van a ser las fábricas, las escuelas, los hospitales, los manicomios, ¿eh? Y las cárceles, ¿eh? Es decir, todas las instituciones que nos socializan, ¿eh? A ver, tú entras a la escuela, duras tantos años en la escuela, estás siendo ahí disciplinado, socializado, luego entras al trabajo, puedes entrar, por lo menos esas instituciones ya te socializaron. Si tienes alguna intervención médica, también te socializa, te disciplina, te moraliza, te higieniza, ¿no? Por ejemplo, esta práctica de cortarse el cabello, lavarse las manos, cortarse las uñas, todo eso es parte del proceso del sistema moderno de higiene. El sistema educativo nace en, en Alemania en el siglo XIX por Bismarck, es un modelo, se llama bismarniano, ¿ven? En donde es el pase de lista. Cuando nosotros pasamos lista, estamos reproduciendo un ejercicio militar que nace en el siglo XIX en la Alemania de Bismarck. ¿Ven? Entonces, son ejemplos que nos demuestran la tesis fuerte de la biopolítica que nos está mostrando Michel Foucault. Luego viene la tercera modulación, que son los dispositivos, el sistema contemporáneo, que es actualmente también en el que nosotros nos encontramos. Y este sistema contemporáneo se caracteriza por que existe la ley penal y la vigilancia o las prácticas o los dispositivos de seguridad están sometidos a la racionalidad económica, ¿bien? Es decir, al modelo de costo-beneficio. O sea, una persona, por ejemplo, un criminólogo, es como un administrador, ¿ven? Alguien que tiene que ver si es más eficiente reprimir o castigar de una manera rigurosa o reprimir de una manera blanda, ¿ven? O cómo negociar o cómo mantener o cómo soportar un determinado tipo de criminalidad que sea económicamente y socialmente aceptable, ¿ven? Entonces, lo que tenemos en esta tercera modalidad es una visión completamente, lo voy a llamar así, tecnocapitalista, ¿no? La criminalidad está tratada desde una meramente, una noción económica, ¿no? Es una racionalidad económica en todo momento, en donde se mide, o sea, no se piensa en erradicar el crimen, lo que se está pensando es más bien cómo es económicamente aceptable y socialmente aceptable, ¿no? Por ejemplo, la prostitución. No se está, a lo mejor en el sistema legal arcaico, a ver, tal persona, adulterio, apedrénla, ¿no? Lapidación. Es el sistema legal arcaico. En el sistema moderno, pues moralización, ¿no? O prácticas de castigo, encierro. En el sistema contemporáneo, es una cuestión meramente económica, de cálculo-beneficio. A ver, no se puede erradicar, pero sí podemos ver cómo se puede hacer socialmente aceptable y económicamente puede ser rentable, ¿bien? Entonces, generarles un carnet de identificación, haz un censo, darles productos de salud, de cuidado, ofréceles anticonceptivos que tengan ahí. En fin, este tipo de cosas son parte de la gestión de las sociedades modernas, ¿no? Que llevan a cabo con el control de la población, de la ciudadanía. Entonces, lo que tenemos aquí en este programa político llamado Biopolítica de Michel Foucault es que hay una interrelación entre el territorio, ¿bien?, y la soberanía que se tiene sobre ese territorio, sobre el cuerpo también, porque finalmente la soberanía que se tiene sobre los cuerpos, ¿ven?, como el caso de China o de la URSS, de Stalin, ¿ven?, en donde se podía señalar cuántos hijos tener o si el aborto es crimen o no. ¿Ven? El disciplinamiento y la higienización de los cuerpos,
en todo momento. Y finalmente, la noción de seguridad, es decir, mantener a la población bien cuidada para que sea productiva. ¿Bien? Si vamos a tener soldados o trabajadores, es buscar la manera en que ambos sean lo más productivos. Entonces hay prácticas eutanásicas, ¿bien? Prácticas en donde se busca la mejor manera para que nazcan los individuos más aptos, ¿bien? Y no solamente a través de dispositivos biológicos, ¿bien? Sino también de prácticas sociales como segregar grupos, ¿bien? A través de decir, a ver, los blancos con los blancos, como pasó en el apartheid en Sudáfrica, de aquí para allá están los negros y de aquí para allá están los blancos, ¿bien? Entonces no te mezcles para nada. ¿Bien? Entonces las poblaciones en todo momento son objeto del poder, ¿bien? Y del control. Entonces, eso es la biopolítica, jóvenes. Y bueno, aquí finalmente nos va a hacer una ponderación más señalándonos que la gestión de la ciudad o administrar la ciudad es administrar la seguridad de la población. ¿Bien? Y eso significa una gestión de los posibles riesgos probabilísticos. ¿Bien? Y eso le va a llamar acondicionamiento del medio. El acondicionamiento del medio tiene que ver con preparar la ciudad, preparar el territorio para que se lleven a cabo las actividades que el poder requiere que se lleven a cabo. Bien, todo espacio tiene que ser intervenido para disminuir el mayor número de riesgos o de infracciones o de posibles delitos. ¿Bien? Y un ejemplo que nos da Michel Foucault lo toma de este libro, bien, que dice de la influencia del gobierno sobre todas las causas que pueden determinar el progreso de la población. Dice, depende del gobierno cambiar la temperatura del aire y mejorar el clima, un curso dado a las aguas estancadas. Ahorita que estamos, no sé si ustedes ven en Guadalajara, pero en Guadalajara es increíble lo fétida que está el agua. Yo ya no me puedo ni lavar los dientes. Bien, ni lavar las manos, ni bañarme, me da miedo bañarme porque es fétida, fétida el agua. ¿No? Bueno, pues eso depende, ese condicionamiento del medio o esa gestión de la seguridad y de los riesgos probabilísticos es una práctica de poder. Eso es lo que es el biopoder. ¿Ven? Los elementos físicos son parte de estrategias del poder y estrategias de poder. Un buen gobierno, un buen gobierno adecúa los espacios físicos, ¿bien? Para que la ciudadanía sea una ciudadanía virtuosa, como era el caso de la antigüedad, ¿bien? Había que crear gimnasios, había que crear baños públicos, espacios públicos amplios donde la gente pudiera tener interacción política, porque era el pueblo griego y el pueblo romano, que son muy parecidos, eran pueblos eminentemente políticos. ¿Bien? Y si no tienes, y construir la ciudad significa construir los espacios pertinentes para la formación del ciudadano. El ciudadano no nace gratis, el ciudadano se forma por mediación del poder. ¿Bien? Esa es la tesis fuerte de la biopolítica. ¿Bien? El ciudadano, un buen ciudadano, un mal ciudadano, es resultado de la negligencia del poder en todo momento. ¿Bien? Entonces, depende, dice, del gobierno cambiar la temperatura del aire, mejorar el clima, un curso dado a las aguas estancadas, bosques plantados o quemados, montañas destruidas por el tiempo o el cultivo constante de su superficie forman un nuevo clima. Tal es el efecto del tiempo de la habitación de la tierra y de las vicisitudes en el orden físico que aún los cantones más saludables se han tornado morbíficos. Esta es una cita que toma de este libro de 1798 para darle sustento a su tesis de la biopolítica, ¿no? En donde señala cómo el poder interviene. Entonces, el problema de la biopolítica realmente es el problema de cómo ejercer el poder, que él le va a llamar el problema del soberano. Y lo dice así, es función del soberano modificar el medio
para la modificación del cuerpo y el alma de los gobernados, ya que tienen una existencia física y moral. ¿Ven? Y para ello se requiere introducir mecanismos de seguridad, ¿ven? O técnicas políticas, ¿ven? Entonces, la criminología en este sentido, jóvenes, se tendría que ver como una táctica política, como una gestión política, medidas políticas de acondicionamiento del medio, ¿ven? Le corresponde al poder, al soberano, al Estado, al gobierno, modificar estos espacios, y si no los modifica, entonces tenemos una sociedad y una población completamente caotizada. Bien, hay una tesis de una compañera mía que también es profesora de aquí de criminología. Ella, este es el título de su tesis, que no se convirtió en tesis, pero que después se trasladó a un programa de policía dentro de la Policía de Guadalajara, que apelaba a todo esto que hemos visto con Michel Foucault. Le llamó sociología de las zonas marginadas como lugares de pandillas y criminales. Y su tesis era, si modificas la esquina e intervienes el espacio, modificas el medio, disminuyes el crimen. ¿Ven? Entonces no es lo mismo una esquina grafiteada, donde hay basura tirada, donde hay llantas de vehículos, donde hay muebles ahí apoltronados con perros callejeros, a un espacio verde con zonas recreativas, con amplios espacios para que la gente vaya a caminar. Eso se llama modificar el medio y es el elemento vital en donde se está centrando Michel Foucault al momento de definir lo que es la biopolítica. Bien, jóvenes, pues con eso vamos a terminar el día de hoy. No puedo llevarlo más lejos porque tengo que retirarme a esta junta que tengo a la 1 de la tarde, apenas me da tiempo para prepararme e irme, pero pues les agradezco de verdad a todos ustedes su, pues su tolerancia para poder tener estas sesiones en modalidad virtual. Muchas gracias, chicos. No sé si tengan algún comentario de orden práctico o técnico. Si no es así, pues concluimos, pues nos vemos. Ah, bien, no nombré lista porque les recuerdo que el programa, la sesión cuando grabo, el programa me manda un historial de todos los que asistieron. Viene la hora en la que entran y la hora en la que salen. Bien, entonces, yo puedo tomar en cuenta eso para nombrar lista. Entonces, no se preocupen por ello. Bueno, chicos, pues les deseo muy buen miércoles y que estén muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego a todos. Que estén muy bien.